Son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Muy buenos días y bienvenidos a este día, martes 31 de mayo de 2022. Aquí estamos como siempre, a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es Marcelo Longobardi, esto es CNN Radio Argentina. Aquí estaremos hasta las 10 de la mañana, hora en la que llega la señora María Laura Santillana a la programación de la radio. Aquí estamos como siempre, acompañados por el señor Nicolás Singer, que está llegando a la radio en muy poquitos minutos más, el señor Juan Dillon, que ya está allí instalado en la ciudad de París, nuestro Guillermo Willy Coban, que nunca sabemos si viene o no viene, hasta ahora vino siempre, pero nunca sabemos, Martín Melo, que estará a las 7 con nosotros, y por supuesto Romina Aldana, que está aquí conmigo. Hola Romina, buen día. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo viene todo? Muy bien. Bueno, va bien no te cuento. Sí, bien. Haciendo lo que se puede. Sí, mucho frío en Buenos Aires, ¿no? Sí, inhumano. Inhumano, hoy está un poquito mejor que el día de ayer, pero claro, a esta hora ya tenemos 1 grado 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires las temperaturas son más bajas y la sensación térmica aún más. Humedad 91%, el cielo está despejado, hay un poquito de neblina, esto hace reducir un poquito la visibilidad, y frío en todo el país, temperaturas muy bajas. Se registran algunas, por ejemplo, en la localidad de Chapelco, ahora 10 grados bajo cero, por ejemplo. Claro. Se siente. Y la máxima Chapelco, para... que es San Martín de los Andes, San Martín ¿no? de los Andes, sí, por ejemplo, ¿no? Pero sí, en la localidad de Neuquén, 4 grados bajo cero, Junín, 6 grados bajo cero, si me voy a la provincia de Córdoba, la Bulash, 7 décimas de grado, mucho frío en todo el país, incluso en el norte también, donde se registran 6 grados, por ejemplo en Salta, en Jujuy, y hasta un poquito menos también. Bueno, actual en Buenos Aires. Ahora 1 grado 6 y máxima de 12. Como ayer, 12. A la tarde se pone lindo, pero hay que abrigarse. Pero miralo a Dillon, ahí impecable. Él está bárbaro. Buen día, Juan. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, y a Romy también. Un beso. ¿Cómo va eso? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Mirando datos, y datos. Sí. Mira, yo miré, te cuento, yo miré muchos datos esta mañana y no logré construir por lo menos una agenda interesante, ¿no? Particularmente en el plano de los temas argentinos, que es una cosa bastante tediosa, ¿verdad? Sí. Que voy, que no voy. Que voy, que no voy. Que voy, que no voy. Voy. Voy o no voy, no sabemos. ¿Y no sabemos a qué? Sí, no sabemos si va o no va. Estamos hablando ¿no? No, yo lo último que tengo acá en el resumen es que no se sabe si el presidente va a asistir o no a la ya muy controvertida Cumbre de las Américas, que va a arrancar dentro de 6 días. El presidente hay que entenderlo, está ocupado en cuestiones secundarias, pero las cosas secundarias toman tiempo, ¿viste? Claro. ¿O no? Sí, obvio. Y uno es como que se complica con la secundaria. Ahora dicen que va, acá me dice claro. Sí, el señor Lechman dice esta mañana en Infobae que va. Entonces, claro, pero estamos que sí, que no, que sí, que no. Sí. En principio parecería que sí, que ahora, va, ¿no? Que va, hay que verlo ahora. Efectivamente. Bueno, es una buena noticia. Va. ¿Quién sabe, no? Porque... Claro. Acá los franceses dicen on verra. Veremos. Ponele. Mira, siendo que el día es lo digo así, un embole, me voy a detener en unos minutos en una designación que me llamó mucho la atención, creo que por lo genial que hizo el presidente Macron, ahí donde vivís vos, enfrente de tu casa, Sí. El ministro de Educación. Claro, fue todo un tema. Qué decisión tomó Macron, impresionante. Sí. Un ejemplo además de... digamos, de valentía, de osadía, de creatividad, hecho por un presidente, ¿no? Es un gran ejemplo. Sí. Bueno, después lo vamos a ver enseguida. Bueno, así que nada, ¿qué va a hacer? Vamos a arrancar. Vamos a arrancar, como siempre, el resumen de hoy, repasando los acontecimientos mundiales. Saben que ayer ha muerto un periodista francés en Ucrania, vamos a arrancar mencionando ese episodio, porque es muy grave, porque fue atacado dentro de lo que se llama un convoy humanitario. Vamos a contarles, por supuesto, lo que está pasando en Colombia, vamos a hablar un poquito de la Argentina,
Hay temas artísticos en el resumen de esta mañana, dos para terminar, porque es nuevamente noticia Coldplay aquí en la Argentina. Impresionante. Impresionantes, y otros temas más que vamos a mencionar. Ayer transmitimos nuestro resumen de las 9 de la mañana por Instagram, que tuvo una linda repercusión, hubo mucha gente que lo pudo ver. Vamos a repetir esa experiencia hoy, sumándolos a Juan y a Willy. Y yo me tomé el trabajo de contestar todos los mensajes que pude. Había muchísimos, cientos de mensajes de oyentes y seguidores del programa. Yo respondí muchos, no pude responder todos, por supuesto. Es imposible, claro. Imposible, porque eran muchos, pero respondí un montón. Hasta inclusive mucha gente nos preguntó cómo se llamaba el tema de Sting con el cual abrimos el programa, así que a esa persona le contesté como corresponde. Muy bien, Marcelo. Bueno, así que allá vamos enseguida, querido Juan, con el resumen de este día, martes 31, en instantes. Bueno, a las 6:10 repasamos esta temperatura que convierte a Buenos Aires en una ciudad inhabitable. Sí, la verdad que sí, gélida. Como estar en otro planeta, sí, dale. 1 grado 6 décimas la temperatura, humedad 91%, cielo despejado y la visibilidad reducida a 8 kilómetros por neblina, máxima para hoy 12 grados. Bueno, muy bien, allá vamos con el resumen, dale. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, mientras el mundo se toma su tiempo para resolver qué demonio hace con Vladimir Putin, si se aplican criterios diplomáticos, si no se aplican criterios diplomáticos, si se negocia o no se negocia con Putin, si él está dispuesto o no a aceptar una negociación, si los ucranianos quieren hablar con Putin o no. Bueno, mientras toda esta cuestión ocurre, hay un lugar en el Donbass, en el este de Ucrania, llamado Severodonetsk, dificilísimo de pronunciar, que está siendo arrasado y saqueado por los rusos. Y uso la palabra saqueo, porque van a entender por qué. En segundos uso la palabra saqueo para explicar la última estrategia rusa en su plan de destruir a Ucrania. En este momento hay, según leo esta mañana en el diario Clarín, directamente combates casa por casa en esta ciudad importante, en el este de Ucrania, en la región del Donbass, que como ustedes recordarán, allí es donde empezó la guerra, porque hay vamos a ponerlo en términos simples, un grupo de prorrusos en estas dos provincias, digamos, de Ucrania, que resolvieron independizarse. Y entonces, al hacerlo, Rusia reconoció la independencia de una parte de Ucrania y, como consecuencia de lo cual, dijo, les mando los soldados para defenderlos de los ataques de los nazis, ¿verdad? Este es básicamente el razonamiento, ¿no? Claro, sí. Así que el intento de Rusia por atrapar a todo el Donbass sigue adelante. Han masacrado ya unas cuantas ciudades. Mariupol ha sido la más significativa de todas ellas por las imágenes que hemos visto en las noticias. Y ahora el ensañamiento ocurre en este lugar llamado Severodonetsk, que queda efectivamente en el este de Ucrania y que está siendo arrasado y que obviamente va a terminar convertida, querido Juan, en otra Mariupol, si no va a quedar piedra sobre piedra. Es una frase que se utilizó para describir lo que Roma hizo con Cartago, ¿no es cierto? Es decir, no quedó nada. Bueno, en este contexto de esta ciudad, ayer fue asesinado un periodista francés, de una cadena llamada BFM TV, que yo entiendo, Juan, si no me equivoco, aunque no soy un experto en medios franceses, que esto arrancó siendo una radio, y que efectivamente se volvió un canal de noticias, ¿no? El más importante claro, hoy de la televisión francesa, claro. Robándole ya audiencia a CNews, que es la segunda cadena más importante, por lo cual, a ver, la conmoción, incluso fue la primera cadena francesa que le pudo hacer una nota, uno de los primeros en el mundo, a Volodymyr Zelensky, por lo cual el propio Zelensky habló de Frédéric Leclerc-Inhofe, que es el camarógrafo, fotógrafo de esta cadena, y repito, habló tanto Zelensky como el presidente Emmanuel Macron en el día de ayer. Exacto. Y hay un impacto y un pedido de investigación porque son 32 ya los periodistas fallecidos, y en este caso, Marcelo, hay que decir, iba en un convoy humanitario, claro, señalado, con indicaciones, y fue no un misil, sino que fueron ametralladoras con, digamos, balas preparadas para digamos, atravesar
chalecos de bala, bueno, directamente asesinarlos. Un vehículo blindado que fue traspasado por las balas de los rusos, ¿no? Recordamos su nombre porque aquí obviamente presentamos nuestro humilde homenaje a Frédéric Leclerc-Imhoff. Leo lo que anoche publicaba el portal del diario El País de Madrid. El reportero francés Frédéric Leclerc-Imhoff, acreditado por la cadena BFM TV, murió este lunes en Ucrania, en el este de Ucrania, durante un ataque ruso mientras iba en un vehículo blindado que se emplea en la evacuación de civiles. Claro. Y por supuesto aquí El País describe el impacto que tuvo esto en el presidente de Francia, Emmanuel Macron. 32 años, y en ese día estaba también la ministra de Defensa de Francia, estaba precisamente en Ucrania con Volodymyr Zelensky. Algunos preguntan también o hacen conjeturas justamente por esta presencia de un francés, de una ministra, y esta situación que se dio en el día de ayer. Se entiendo, ok. Bueno, después tenemos una serie de noticias que tienen que ver con la energía, que es uno de los temas que atraviesa este conflicto. Europa acordó ayer en la reunión de los 27, es decir, una cumbre de la Unión Europea, una suerte de embargo parcial al petróleo ruso. Después Juan nos va a contar toda esta historia, pero se supone que los europeos van a limitar en la compra de petróleo de Rusia a 1/3 de lo que compraban. ¿Eso es correcto, Juan? Correcto, es lo que llega a fin de año. Esto será el 90% del total del petróleo que ingresa, al menos por barco, ¿no? Por ahora por barco. Después vamos a ver el tema de los oleoductos y el papel de Víctor Orbán, el gran chantajista europeo. Claro, exactamente. Yo recuerdo que hemos hablado mucho en los últimos años con Juan, en nuestra época en Radio Mitre, lo hemos hecho en muchas oportunidades, de este sujeto llamado Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, que es un líder populista, nacionalista, muy de ultraderecha, es muy típico de estos momentos en el mundo, que ahora, bueno, se le dio por intentar bloquear este intento de los europeos para no comprar petróleo y energía rusa, del mismo modo que el otro sujeto parecido a él, que se llama Recep Erdogan, que es el presidente de Turquía, se le dio por bloquear el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, ¿no es cierto? Así que veremos el tema también con Juan más tarde. En este contexto, la compañía Gazprom, que es probablemente la compañía más grande que vende gas ruso, por lo menos por lo que vi ayer en Buenos Aires, Juan suspendió el suministro de gas a los Países Bajos, es decir, a Holanda. Sí, Holanda. Y ha puesto en peligro el abastecimiento de gas a Dinamarca. Ya lo había hecho con Polonia, con Bulgaria y con Finlandia, pues ahora le van a cortar el suministro de gas a Holanda, a los Países Bajos y eventualmente a Dinamarca. Y esta noticia me llamó la atención porque habla de la escalada que venimos marcando con Juan acá hace un montón de días, porque esto va todavía muy camino de ida, ¿no es cierto? Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania jugó un papel en el plano militar muy secundario, ¿no? Es decir, Alemania no es Francia ni Gran Bretaña, que tienen bombas atómicas, digamos. Es un país que como consecuencia de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial siempre se mantuvo en un plano secundario en materia de armamentos. Bueno, ayer el canciller alemán Olaf Scholz logró un acuerdo con la oposición alemana para modificar la constitución alemana y desbloquear un fondo de, atención con el número, 100.000 millones de euros para comprar armas, ¿sí? Para aumentar a 2% del Producto Bruto alemán el destinado a defensa, ¿no es cierto? Sí, pero fíjense la absolutamente histórico, ¿no? Histórico. Fíjense la cantidad de derivaciones que está teniendo el delirio que está emprendiendo Vladimir Putin contra el mundo, ¿no? Esto incluye modificaciones dramáticas en el rumbo del tema energético, en los precios del petróleo, en el saqueo de los granos, en la posibilidad de una hambruna, en gente que se muere, en ciudades arrasadas, periodistas muertos, y ahora los países más pacíficos, digamos, del mundo, Alemania en este caso, aumentando su presupuesto de defensa al 2% de su PBI, reformando la Constitución.
Así que a mí me pareció una noticia muy importante. Sí. ¿no? Sí. Bueno. Es absolutamente importante, Marcelo. Cambia además después de la Segunda Guerra Mundial, y los vetos que tenía Alemania para hacerlo también es la habilitación de la Unión Europea, es decir, de sus socios, para que se arme Alemania, ¿no? Porque esto también es la idea de un país que obviamente después de la Segunda Guerra, repito, había tenido por lo menos limitaciones. Sí. Obviamente que esta historia está plagada de cómplices, entre ellos, recién mencionábamos el caso de Hungría, la Hungría gobernada por Víctor Orbán. Ahora menciono el caso de la Turquía gobernada por Recep Erdogan, que de acuerdo a lo que hoy cuenta el diario Clarín, es un tema que venimos siguiendo hace varios días también con Juan, el señor Erdogan torpedea el ingreso, leo textual, de Finlandia y Suecia a la OTAN, porque le pone condiciones, particularmente a Suecia, para que deje de apoyar a quienes el gobierno turco considera terroristas, que son los kurdos, a los que yo repito, el mundo debiera rendirles algún nivel de homenaje, ¿no es cierto? Ahora, acá entramos en un asunto complicado, sobre el cual Juan tiene una interpretación que yo no la tenía. Esto es un punto de vista de Juan que me parece muy apropiado, porque es noticia esta mañana también aquí en Buenos Aires y en todo el mundo que el presidente Biden finalmente no le va a enviar a Ucrania misiles de tal alcance que puedan llegar a territorio ruso, es decir, misiles de largo alcance, para que eventualmente, no sé, algún día Ucrania resuelva atacar Rusia, ¿no es cierto? Claro. A ver, si Rusia está arrasando con Ucrania, por el momento es una guerra que es uno contra el otro, no dos contra dos. Bueno, Juan tiene una interpretación interesante respecto de por qué este reclamo ucraniano al gobierno norteamericano por el momento fue bloqueado por el presidente Biden. En principio, Marcelo, hay un equilibrio muy fino entre las sanciones económicas que se quieren hacer, la posición de quién gana y quién pierde. Vos sabés que se está, fracturando la decisión interna de los países. Por ejemplo, esta mañana se le pregunta, por ejemplo, el diario Bild le pregunta a los alemanes si quieren, sobre todo a los políticos, si quieren que gane o pierda Vladimir Putin. Y lo que dicen es que no quieren que pierda Ucrania, no se quieren manifestar exclusivamente en contra de Vladimir Putin. Me parece que el mundo lo que piensa es la salida es con Putin y no sin Putin. Entonces, en este marco se empiezan a dar estas situaciones donde Estados Unidos ve el debilitamiento ya interno que tiene Vladimir Putin y no quiere una escalada militar que fragmente mucho más, incluso internamente, a cada uno de los países. Dentro de un ratito te voy a leer algo de Italia, de cómo los italianos, en una encuesta, están pensando que hay que parar el suministro de armas, hay que parar las sanciones a Rusia y hay que empezar a buscar medidas negociadas. El tema es quién va a negociar con Vladimir Putin y si Vladimir Putin está, digamos, dispuesto a cumplir. Bueno, ¿por qué usé la palabra saqueo, Juan, en mi repaso inicial? Porque ayer imágenes satelitales han capturado datos de un carguero llamado Matros Pocinch, que fue encontrado en un puerto de Siria, que se llama Latakia, cargado con granos robados de Ucrania. Es decir, es el extremo de este delirio de Vladimir Putin es que está saqueando Ucrania. O sea, no solamente y de Mariupol se está robando acero. A ver, el acero de la acería Azovstal está robándose y se está llevando a puertos rusos. Temen que, digamos, estos convoys sean utilizados también para fabricación de armamento, de armas, ¿no? El acero propio ucraniano para fabricar armas. Así que bueno, confirmado el dato entonces de que hay, además de todo lo que está ocurriendo, una suerte de saqueo. Ayer habló otra vez sobre Vladimir Putin el director de cine Oliver Stone, que tiene una delirante admiración por la figura de Vladimir Putin desde hacía bastante tiempo. Él grabó unos documentales y lo vende como un tipo inteligente. Habló ya varias veces durante la guerra de su relación con Putin y de cómo él lo ve y demás. Ahora, esta vuelta, lo que se publicó por lo menos, es que Oliver Stone dijo que efectivamente Putin tuvo cáncer. Y que lo superó. Confirma, mira. Y que lo superó, ¿no? Vieron que hay un conjunto de especulaciones, algunas conjeturas razonables, otras directamente delirantes, respecto del estado de salud de Putin. Ha llegado a haber gente que dijo que está muerto
y lo han sustituido por un doble, ¿no es cierto? Bueno, eso obviamente no tiene ningún sentido. Pero ciertamente hay un conjunto de especulaciones, gente que le ha dado X años de vida, gente que sugiere que tiene un cáncer u otro, que le tiembla no sé qué cosa, que la cara la tiene hinchada, bueno, todo eso que ustedes ya han escuchado. Bueno, ahora fue el señor Oliver Stone el que confirmó que efectivamente tuvo cáncer y que esto ha sido superado. Y bueno, ayer leía un trabajo, con esto terminamos el capítulo ruso de esta mañana, un trabajo de un alemán publicado por el diario El País de Madrid también, que está siguiendo muy bien el curso de estos acontecimientos. Un tipo que se llama Wolfgang Munchau, que es un experto en diplomacia, que plantea como Kissinger que la única solución que hay acá es la diplomática y que hay que negociar con Putin algo antes de que esto sea peor, ¿no es cierto? Bueno, yo no es que yo suscriba este punto de vista, pero él sostiene que tanto Macron como Scholz, es decir, Francia y Alemania, impulsan conjuntamente una solución diplomática a la guerra de Ucrania. A estas alturas no hay muchas esperanzas, ya que las dos partes no están dispuestas en este momento a llegar a un compromiso. Pero, dice el señor Munchau, que no habrá más remedio que hacerlo, que habrá que sentarse y negociar, y que eventualmente Ucrania deberá ceder algo, ¿no? Por ejemplo, parte de su territorio. Por el momento eso parece completamente inviable en este contexto. Bueno, por supuesto que es tema esta mañana aquí en nuestra región el estado de cosas en Colombia, siendo que hay segunda vuelta ahora el 19 de junio próximo y han quedado ya confirmados los dos candidatos que van a competir allí. Gustavo Petro, un ex terrorista, alcalde de Bogotá, no muy exitoso alcalde, su gestión no ha sido la más significativa que ha tenido la ciudad de Bogotá, y un hombre de la izquierda. Es un interrogante su nivel de moderación, ¿no? O sea, en su momento fue chavista, después se volvió antichavista, ¿viste? Es una cosa, un tipo difícil de seguir, ¿no es cierto? Que tiene una agenda básicamente vinculada a subir impuestos y al medio ambiente y demás. Bueno, y compite con él la sorpresa de la elección, a quien ya se lo llama desde ayer el Trump colombiano, perdón, bien digo, que es el señor Hernández, ¿no es cierto? Claro. Rodolfo Hernández. Ayer pasamos un audio correspondiente a un video cuando el señor Hernández, que tiene un carácter ciertamente bastante volcánico, se le ocurrió agarrar a trompadas a un concejal de su partido en su casa que le sugirió que tenía un problema de transparencia. Saben que los dos tienen juicios, ¿no es cierto? Sí. O por corrupción o por terrorismo, pero los dos tienen juicio, ¿no es cierto? Bueno, el señor Hernández es un personaje bastante particular, que se presenta, por ejemplo, en videos en TikTok, con mucho éxito lo hace, efectivamente. Sí, claro. Por ejemplo, en la piscina de su casa, en traje de baño, le habla a sus votantes el día de la elección. Bueno, sí, es un tipo muy espontáneo, evidentemente. Se ve que eso debe estar, si se quiere, un poco estudiado también, ¿no? Sí, claro. Es una nueva forma del marketing, sí, eventualmente. Y mucha gente supone que como consecuencia de cómo se reconfigura una segunda vuelta, como pasó acá con Menem, por ejemplo, si por un ejemplo, ¿no? Claro. Finalmente el segundo consigue más apoyo con tal de obturar la llegada al poder del primero. Y probablemente es lo que ocurra, no lo que ocurra el próximo 19 de junio. Así que ambos candidatos, tanto Petro como Hernández, están buscando alianzas de algún tipo para efectivamente llegar a la segunda vuelta. La Nación de esta mañana, tomando un artículo inclusive del País de Madrid, dice Rodolfo Hernández, un terremoto populista para la segunda vuelta presidencial. Bueno, el tipo es tan bestia, digamos, que llegó a elogiar a Hitler, ¿no es cierto? Sí. Y después cuando le preguntaron, dijeron que eso era un divague, el tipo dijo que había confundido Hitler con Einstein. No. ¿Qué sé yo? ¿Viste?
La única coincidencia que suponemos que hay entre ambos es que ambos han sido alemanes, ¿no es cierto? Sí, lo único, Claro, ¿no? sí, Pero bueno. sí. Bueno, y por último, antes de meternos en la agenda argentina, que va a arrancar efectivamente con el presidente Fernández y la Cumbre de las Américas, te dejo 2 temas para después, Juan. El primero Sí, cómo es no. cuánta perspectiva tiene de sobrevivir Boris Johnson, ¿no? O sea, Está muy complicado. un tema el hombre, interesante para los muy argentinos, porque el caso de Boris Johnson se le parece al del presidente Fernández, ¿no es cierto? Sí. El la problema es que no tiene sustituto por ahora. Me parece que esa es la gran fortuna que tiene tu querido Boris Johnson. Mi querido Johnson. Fobia me produce Boris Johnson. Fobia, Y la otra cuestión es que estuve leyendo ayer una historia del ministro de Educación que designó para esta nueva etapa de su gobierno el presidente Macron, que es un intelectual de máximo nivel, Sí. negro, hijo de inmigrantes senegaleses. Papá senegalés y francés su mamá. Exactamente. Sí. Su nombre es Pap, P-A-P, Sí. y Muy su apellido difícil. yo lo voy a pronunciar en senegalés, Sí. no sé cómo le dicen en Francia. Se pronuncia, Sí. o se escribe por lo menos Diage. Sí, correcto. ¿Cómo lo Exacto. pronuncian? N. Diage. Sí. N. Diage. Le dicen Pap Diage, sí, una cosa Pap extraña, Diage, ¿no? bueno. A la ligazón que le hacen. Y me pareció una designación de un nivel de creatividad y de osadía y de talento político muy significativo, un intelectual de muchísimo Sí. nivel. Un historiador, sobre todo exactamente. especialista en minorías, Bien, Exactamente. que no viene de la estructura formal. Jean-Michel Blanquer era el anterior ministro de Educación de Francia, un hombre que venía de la educación formal, si querés, y rompe todas las estructuras. Hubo obviamente una crítica muy fuerte hacia Macron, pero finalmente los propios maestros, los sindicatos están absolutamente contentos con este historiador de 56 años. Todo un ejemplo. Después charlamos de este asunto. Bueno, vamos a abrir el siguiente capítulo con las idas y vueltas del presidente Fernández respecto a su eventual participación en la Cumbre de las Américas. Vamos a pasarle un dato al presidente Fernández de algo ocurrido anoche o ayer a la tarde en Cuba, para que recapacite eventualmente respecto de su nivel de defensa, ¿no es cierto?, que va a ejercer en Estados Unidos, llevar, claro. en Cuba. Bueno, eso se los cuento enseguida. Estamos repasando los datos del tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires. 1 grado 6 décimas la temperatura, humedad 91%, cielo despejado con neblinas y máxima para hoy 12 grados. Un placer enorme para mí compartir este resumen con Romina y por supuesto con Juan Dillon. Un placer. Ya venimos. A las 10 de la mañana, Longobardi por CNN. con la conducción de Marcelo Longobardi. CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información. 6 horas 41 minutos, temperatura en Buenos Aires 1 grado 6 décimas, humedad 91%, vamos a llegar a una máxima de 12 grados y el cielo está despejado. Agregamos un par de datos más a nuestro repaso internacional que nos ofrece en este momento Juan Dillon. Dale, Juan. Bueno, uno de los datos me parece más relevante y que hay que entender desde los conflictos que hay que están abiertos es que China llevó a cabo en el día de ayer, y esto se confirma en la madrugada de hoy por el gobierno de Taipei, estamos hablando obviamente de Taiwán, un sobrevuelo sobre las áreas de defensa prohibidas para la circulación de aviones, de 30 aviones chinos que ingresaron, y es el segundo incidente, por lo menos de los últimos, es el más grande después de aquel de el 23 de enero con 39 aviones que ingresaron. Obviamente Taipei tuvo que enviar aviones a la zona para despejar las dudas, pero me parece que es un conflicto para llevar para tenerlo muy en cuenta. Después, paralelamente, por el acuerdo comercial o la salida o la sanción, el sexto paquete de sanción, hoy está subiendo el precio del petróleo. Obviamente, esto vamos a mirar cómo sigue, seguramente Willy lo va a estar mirando durante la mañana, y también me parece los datos de inflación en Europa. Se conoció de España, creció ayer, Alemania creció también, y en el día de hoy también es récord el dato de inflación en Francia. Después vamos a repasar. ¿Cuánto dio? 5.2, estamos hablando anual, casi 7% en Alemania y el 8.7% en España. Okay. Anual es todo. Anual. Anual. Okay.
Bueno, les cuento un poquito cómo está la Argentina, les contamos a todos ustedes y por supuesto a Juan que está entusiasmado escuchando las noticias argentinas, ¿no? Bueno, ustedes recuerdan que frente a la convocatoria que hizo Estados Unidos a la Cumbre de las Américas para el próximo 6 de junio en Los Ángeles, hubo una suerte de revuelta infantil encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, seguida luego por el presidente de Bolivia, y por supuesto ahí estaba nuestro presidente Fernández sumándose a la revuelta universitaria, ¿no es cierto? Todos pusieron en duda su asistencia a la cumbre bajo el argumento de que Estados Unidos debía invitar a países considerados autocracias o países antidemocráticos como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Bueno, el presidente Fernández formuló un discurso el otro día en la Cancillería diciéndole a Biden basta, ¿no? Bueno, amagó efectivamente con producir una suerte de contracumbre en la propia ciudad de Los Ángeles. ¡Paren! ¡Es nuestro continente! Ahí está. Bueno, paren, ¿no es cierto? Basta, paren, ¿no? Bueno, ahora, los datos de esta mañana publicados en los diarios daban cuenta de que el presidente no había decidido todavía ir a esta cita a Los Ángeles, y todavía seguía amagando con el encuentro paralelo. Sin embargo, esta mañana, y vamos a tomar como válida la información, porque hasta ahora él ha informado impecablemente bien sobre el tema, el periodista Román Lechman en el portal Infobae dice que el presidente participará nomás en la Cumbre de las Américas. No se descarta una reunión con el presidente Biden en la Casa Blanca, donde presumimos que el presidente Fernández irá a retarlo, ¿no? Ponele, ¿no? Ya con el dedo decirle, pare. No sabemos qué es lo que tendría que parar, ¿no es cierto? Pero bueno, ponele, ¿no? ¡Paren! Paren, exactamente. Y de acuerdo a la información que cuenta hoy Román, el presidente tomó la decisión de concurrir al foro tras dialogar con López Obrador y con Maduro, y evaluar los costos geopolíticos que podría causar la ausencia en la relación bilateral de la Argentina con Estados Unidos. Bueno, así que vamos a hablar de esto más tarde. Por el momento el presidente va. Ahora, es interesante que el presidente sepa que comenzó, creo que ayer en Cuba, el juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara y contra el señor Michael Castillo, que son autor y coautor del tema Patria y Vida, que por haber hecho esa canción y ser interpretado por Cuba como una convocatoria al desorden público, al desacato y un atentado directamente, les piden entre 7 y 10 años de prisión, ¿no? Por hacer una canción, ¿no? Por lo tanto, sería bueno que el presidente Fernández tome nota de este dato, porque su hermética defensa de Cuba y de Venezuela por ahí olvida esta información, que por cantar como hace él, ¿no es cierto? Claro, que la sume a su repertorio, ¿no? Que sería un lindo gesto, que la sume a su repertorio, ¿no? Sí, claro. Como una demostración de apertura. Que cante Patria y Vida. Así que bueno, ofrecemos ese dato para completar el panorama. Bueno, muy bien. Datos de la Argentina publicados esta mañana sugieren que el gobierno, esto lo cuenta La Nación de hoy, está demorando desde hace meses la acreditación oficial de embajadores extranjeros de varios países. Muy bien, señores, que esperen, ¿no es cierto? Paren y que esperen, eso. Exactamente. Que tienen que venir acá a hacer ¡paren! Que no apuren, ¿no? Este es nuestro continente, señores. Eso. Bueno, lo mismo hace el candidato Hernández en Colombia, ¿no? Él ha sugerido cerrar las embajadas, ¿no? Bajo el argumento de que gastan mucha plata. Bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, que aún tiene su presupuesto incompleto para este año y que va a salir por decreto dentro de un par de semanas, ha corregido su cálculo de inflación y lo ha colocado para este año 2022 en el 60%, que nos parece a todos, por supuesto, que otra vez vuelve a quedarse corto y no asume las consecuencias de lo que está pasando en la Argentina. Junio será un mes de aumentos en diversos planos, ¿viste? Cada mes hay
hay diversas cosas que aumentan más. Bueno, esta vuelta serán la luz, el gas, las prepagas de medicina, los alquileres, los abonos de Netflix, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ahora, según cuenta esta mañana la tapa del Cronista, la baja de los subsidios es más lenta de lo esperado, y esto va a obligar a algo que yo se lo pregunté a Willy, que es a revisar las metas fiscales con el Fondo Monetario. Claro. Porque al bajar menos los subsidios, obviamente se aleja la meta pactada con la Argentina con el Fondo Monetario. Ayer renunció un desconocido personaje que se llama Antonio Pronsato, ¿no es cierto? Probablemente conocido para aquellas personas que siguen de cerca los enriedos energéticos del kirchnerismo en términos generales. Este hombre era el responsable del gasoducto que lleva el nombre de Néstor Kirchner, que es el gasoducto que se supone que tiene que sacar el gas de Vaca Muerta y transportarlo a algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la renuncia del señor Pronsato está atribuida, de acuerdo a los comentarios de esta mañana, a una interna en el oficialismo, que es seguramente, digamos, siendo que todo lo que está pasando allí es finalmente una interna en el oficialismo. Ahora, el tipo fue un colaborador de Julio De Vido, ¿no? Bueno, que por supuesto, nada, sin comentarios, digamos, ¿no? Que el presidente Fernández mantenga en sus puestos a gente que estuvo al lado de Julio De Vido, ya me resulta raro. Pero bueno, en cualquier caso, el señor Pronsato presentó su renuncia de un gasoducto que el gobierno está vendiendo por los medios, por la publicidad oficial, como que ya está en marcha, que se viene una revolución. Todavía no mandaron una máquina, aún no está licitada la obra, ¿no? Así que bueno, el atraso que el asunto tiene seguramente se va a prolongar en el tiempo. Hay un programa del Estado que se llama Regularización del Empleo Público, que va a derivar en que se efectivicen 29.000 empleados públicos en este programa de aumentar el gasto, digamos, ¿no es cierto? La Argentina está para aumentar su empleo público en 30.000 personas en este momento. Después les doy la lista, si quieren, de dónde va a parar cada uno de estos empleados públicos. Pero obviamente esto es una presión del gremio de UPCN y de ATE, que son los sindicatos que representan a los empleados del sector público. Vamos a hablar después con Willy del tema monotributo, porque hay cambios en el asunto. Esto se lo dejo al especialista, al señor Willy Cohen. Hay un proyecto que impulsa Sergio Massa de cambios, y después vamos a ver esto con Willy. Argentina logró postergar los pagos con el Club de París hasta septiembre del 2024, que eran $2.000 millones. Así que esto es una noticia que alivia las ya destartaladas cuentas de la Argentina. Y hay derivaciones políticas que tiene la economía, porque ustedes vieron que había hasta hace unos días una suerte de ataque, digamos, del kirchnerismo en su conjunto hacia la figura de Martín Guzmán, que misteriosamente se detuvo. ¿Viste que de repente le decían que no lo había votado nadie, que era un fracaso, que se cayó? Frenaron un poco, ¿no? Bueno, según cuenta esta mañana Santiago D'Apelo, a quien nosotros le damos bastante bola también porque suele acertar sus pronósticos, él sugiere que el kirchnerismo está esperando el fracaso de Guzmán para volver a embestir en su contra, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que están aguardando? Porque el fracaso ya eventualmente habría ocurrido, ¿no es cierto? ¿Qué más, no? ¿Qué más? Disculpen, no la distancia, pero ¿qué más? Esperando para advertir, eventualmente, digamos, ¿no? Sí. Para advertir que el hombre ha fracasado y que un ministro de Economía de cualquier lugar de la Tierra que tiene una inflación prevista para este año de entre el 80 y el 100%, es un fracaso, digamos, ¿no? Pero bueno, esta gente estará esperando algo aún peor, ¿no es cierto? Para volver al ataque, ¿no es cierto? Así que bueno, noticias políticas. Ayer apareció una encuesta de una firma llamada Opinaya. Saben ustedes que, claro, como la Argentina no tiene agenda pública importante y el presidente está políticamente bastante destartalado, la Argentina se ocupa de las elecciones del año que viene, ¿no? O sea, son los dos grandes temas argentinos: la interna en el oficialismo, en algún sentido la interna en la oposición, y por supuesto las candidaturas y las encuestas para las elecciones del año próximo. Falta una vida, obviamente,
Pero bueno, siento que no hay nada de qué tratar, nada, estamos ocupándonos de cosas que por el momento no tienen ningún sentido. Bueno, así que estamos llenos de encuestas, de internas, de cuestiones electorales, que por supuesto por el momento no tienen ninguna perspectiva de ocurrir hasta octubre del año próximo. Aún así, eso seguimos estos datos, porque son los datos que hay en la vida pública argentina. Entonces apareció una encuesta que básicamente lo que le preguntó a la gente es si se votara este domingo, este mismo domingo, ¿a quién votaría? ¿No es cierto? Entonces resultó así el asunto, ¿no? A ver. Porque hay mucha diferencia si se lo mira por sector político y mucha diferencia si se lo mira por candidato, ¿no es cierto? Entonces, por sector de la política, 28% contestó que votaría por Juntos por el Cambio, 26% contestó que votaría por el oficialismo, por el Frente de Todos, 23% contestó que votaría por los libertarios, esto por Javier Milei. El 4% dijo que votaría por el peronismo no kirchnerista, que tiene desde hoy eventualmente un candidato, que es Juan Schiaretti. Estoy leyendo esta mañana que acá en Infobae también, que eventualmente habría una fórmula Schiaretti-Urtubey, y el 3% lo haría por la izquierda, y el 16% no sabe. Esto da 100, ¿no? Ahora, si miramos por candidato, viene a resultar que las dos personas con más intención de voto en el plano personal son la señora de Kirchner y Javier Milei. Mira. Milei con 21 y Cristina Kirchner con 13, ¿no? Fíjate cómo da, ¿no? Cristina Kirchner 13, Fernández Alberto 7, Milei 21. Y si examinamos lo que está ocurriendo dentro de la oposición, que en el conjunto da 28, tenés a Macri con 8, a Larreta con 6, a Patricia Burri con 5 y a Vidal con 4. Es un dato para tener en cuenta, ¿no? Bueno, para ir cerrando esta historia, el Papa recibió ayer a un enviado del presidente, a un tipo de nadie lo conoce, obviamente, su jefe de asesores, que se llama Juan Manuel Olmos. Lo cuenta esta mañana el diario Clarín, que suele tener buena información sobre la agenda del Papa. Bueno, boleta única, bueno, hoy la oposición va a intentar en el Congreso darle dictamen a este proyecto, veremos cómo sigue. El gobierno finalmente logró desvincular, después de un gran esfuerzo, a Sergio Uribarri de la Embajada de Israel. Se conoció el decreto del presidente autorizando el traslado del exgobernador Uribarri, condenado a 8 años de prisión, e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Como todo lo que rodea al gobierno del presidente Fernández, muy lento. Sigue estando en la agenda pública argentina el señor Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Barata, que pidió a la justicia, al Tribunal Oral Federal número 7, revisar los cuadernos, que son parte de la causa, para que él confirme si efectivamente son sus cuadernos. Sigue habiendo mucho revuelo, después lo vemos con el asunto de la señora Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, que está imputada por un manejo bastante raro de los fondos públicos. Ayer salió en su defensa el gobernador Axel Kicillof. Tenemos más asesinatos en Rosario. En este caso un joven fue asesinado de 11 disparos, y ya van, qué sé yo, 118 seguro. Este joven de 18 años murió con este ataque, y otro de 19 años quedó gravemente herido. Y un señor de profesión canillita llamado Alberto Omar Baldini, de 61 años, fue asaltado en la puerta de su casa, un kiosquero de venta de diarios, le robaron su camioneta, y como consecuencia de lo cual murió horas después de un infarto. Una noticia muy, muy mala. Bueno, les cuento para terminar, y antes de conversar un poquito con Nico Singer, que en principio parece que se pone a la venta la 8ª fecha para los conciertos de Coldplay en Buenos Aires. 8ª. Increíble, Hay funciones previstas 25, 26, 28, 29 de octubre, y 1, 2 y 4 de noviembre, y se agregaría una más. Qué bárbaro. Impresionante. Una de Roger Waters. Sí. Una de Roger Waters. Claro. ¿Una más o una menos?
menos. Claro, acá me dice Lucas que faltaría una para igualar a Roger Waters, efectivamente, ¿no? Que tuvo 9. Claro. 7 Rivers agotados, confirmado que se agrega una, acá me lo pasa Nico, una nueva fecha. Sí. Yo no tengo ninguna simpatía por Roger Waters. A mí me gusta David Gilmour, que es su rival en Pink Floyd. Claro. Pero bueno, es una cuestión personal, ¿no? Está bien, sobre gustos. Tengo fobia contra Waters, pero bueno. Bueno, es así, que yo me gusta Gilmour, ¿qué cree que haga? Bueno, está bien. Así que genial lo de Coldplay, con 8 conciertos en Argentina, y esta noche sube a escena en el Teatro Colón la ópera Nabucco de Verdi, y nosotros vamos a pasar más tarde una escena de Nabucco de Verdi para spoilearle al Colón su presentación de esta noche. Después vamos a usar el famoso va pensiero. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, señores, el resumen de este día, martes 31 de mayo, creo que está debidamente presentado con la indispensable participación del señor Juan Dillon, que me hace a mí trabajar exactamente la mitad. Claro. Para eso lo he convocado a este programa.